Bien, damos gracias al Señor, mis hermanos, por, continuar una vez más aquí con el estudio de la palabra del Señor. Y precisamente, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos titulado, ¿cómo se llama la serie de sermones? Tras los pasos del Maestro, tras los pasos de Jesucristo. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, tras los pasos del Maestro. Habíamos comenzado esta serie de sermones justo cuando estuvimos viendo su nacimiento y todo, y decidimos seguir estudiando lo que es toda la trayectoria de Jesús para seguir tras los pasos del Maestro y viendo cómo se va desarrollando toda la historia de una manera sistemática. ¿Amén? Bueno, pues hoy toca continuar con ese estudio. He titulado el sermón de esta mañana De la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz, el poder transformador de Cristo. El poder transformador de Cristo. El texto que estaremos estudiando hoy es bien interesante porque tiene mucho que ver con esto. Estuvimos cantando ahorita sobre Cristo como la luz y efectivamente tendrá mucho que ver con esto lo que estaremos viendo hoy. El pasaje que estudiaremos es bien especial, ¿por qué? Porque ocurre una transición en la historia de la redención humana, una transición. Estuvimos estudiando a Juan el Bautista, el precursor del reino de Dios, aquel que venía a preparar el camino del Señor, a enderezar las sendas del Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo, que haría su entrada en su momento oportuno, trayendo el reino de los cielos sobre esta humanidad. Y es interesante porque estuvimos estudiando mucho con respecto de Juan. Los que estuvimos acá lo pudimos ver. Pues ahora hay una transición. Llegamos al punto donde ya termina Juan su ministerio y pasa, ¿ahora quién? Jesucristo a entrar en la escena. Ahora cuando Cristo entra en el momento determinado por Dios en la escena y comienza su ministerio público, el ministerio público de Jesucristo. Pues para ubicarnos un poquito en el contexto, antes de leer el texto, pasajes como Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 20, nos enseñan que Juan el Bautista llevó el mensaje, ¿se acuerdan? Preparando el camino del Señor en el desierto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan decía, detrás de mí viene uno que es mayor que yo no soy digno ni desatarle la sandalia de sus pies. Y hablaba y le decía a la gente, arrepiéntanse, le decía a todo el mundo, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntense y muéstrenlo con su vida. Y le sorprendió que de pronto llegó Jesús también a ser bautizado por él en el Jordán, ¿se acuerdan? El Espíritu, dice la Escritura que una voz del cielo, el Espíritu descendió como paloma sobre él. Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, qué emoción, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. La Trinidad ahí estaba vigente, el Hijo bautizándose, el Padre hablando y el Espíritu descendiendo en forma de paloma. Y vemos ahí, mis hermanos, cómo Cristo es confirmado. Después sale Jesús y es tentado por el diablo. Vimos las artimañas del enemigo, tremendo. Pero mis hermanos, la historia de la redención tiene sus momentos y llega el momento en el cual ya Juan va a terminar. O Juan termina ya lo que es su ministerio. Cuando analizamos a Juan, vemos que Juan llevó el mensaje del Señor hasta lo más alto, hasta lo más grande. Juan no solo le habló a simples soldados, o a simples religiosos o a un pueblo simple, no. Juan llegó a confrontar el pecado incluso de las élites altas. Dentro de ellos tenemos aquí a Herodes Antipas, un gobernante bien corrupto, por cierto, que se hacía, vamos a decirlo así, o decía, en pocas palabras, judío, vamos a decirlo así, practicante de la ley. Tú sabes cómo son la gente hipócrita, él es religioso también, pero tenía una vida moral bien corrupta. Que el cumplidor de las leyes, tal vez pudiéramos decir, estaba en Galilea y en Perea, era gobernante de esa ciudad. Estaba puesto ahí, sabemos que era una marioneta porque estaba puesto ahí por el imperio de Roma, al frente de estas ciudades,
pero tenía mucho poder y era temido, o sea, tenía poder. Pero como decíamos, tenía una vida tan corrupta, tan pecaminosa, al punto de que le quitó la mujer a su medio hermano. Le quitó la mujer, Herodías, a su medio hermano. Se divorció de la de él y se casó con esta. Pero Juan el Bautista, que no se cayó ante ningún pecado ni ante nadie, se paró y ¿qué hizo? Confrontó el pecado de estos dos. ¿Por qué? Porque a la luz de la ley de Dios, a la luz de la Escritura, eso es pecado y es adulterio. Y ahora Juan les confrontó con esto. ¿Qué le costó a Juan decir la verdad y confrontar el pecado? A Juan el Bautista, que fuera encarcelado. Ya después veremos más adelante lo que le pasa, ya muchos lo sabemos, a Juan el Bautista, que termina cortándole la cabeza y poniéndole en una bandeja. Pero mis hermanos, aquí en esta parte termina encarcelado. Y este es el momento preciso, mis hermanos, donde hay una transición de ¿qué? De la voz que clama en el desierto a Cristo, la palabra de Dios encarnada. Ahora empieza Jesús y entra Jesús en la escena. Y es bien interesante el texto que estaremos viendo hoy, porque muestra a Cristo no solo haciendo un cambio o de domicilio, vamos a decirlo así, desde el punto de vista geográfico. No se mudó para otro lugar, no simplemente lo vemos como algo así, que Cristo se mudó, sino que hay una verdad tremenda detrás de este texto. Cristo deja su ciudad y se va para otro lugar cuando ve estas cosas y allí comienza su ministerio. Vamos a ver todos Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 16. ¿Trajeron la Biblia? Sí. Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿preso por qué? ¿Por robar gallinas? ¿Por llevarse los olivos de las matas del ayuntamiento? No. ¿Por qué? Por confrontar, por decir la verdad, por confrontar el pecado. Juan estaba preso. Ahora dice que cuando Jesús oyó que Jesús estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Ojo con estas dos ciudades, porque ahora vamos a estar hablando de ellas. Este texto se lee a simple vista y parece que no te dice nada, pero sí dice mucho. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Qué lindo, esto debe emocionarte. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¡Wow! Aquí comienza Jesús a predicar y a decir: ven a mí para que todo te vaya bien. Si vienes a mí, todos tus problemas se van a solucionar. Ya tú no vas a tener más problemas. Ven a mí para que tengas el carro, el coche del año, tengas yates, no sé cuántas empresas. ¿Qué dice Jesús? Arrepentidos, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo pasaje de la Escritura. ¿Ves qué conexión? Justo cuando Jesús se entera de que Juan estaba preso, Jesús deja su ciudad y va ahora a otro lugar. Pero no lo hace porque estaba huyendo. No lo hace porque tenía miedo. Ya lo veremos después. Sino para cumplir con la Escritura, con su propósito. El momento exacto en el que Jesús debía comenzar su ministerio. Juan hizo ya lo que tenía que hacer. Juan preparó el camino del Señor, enderezó las sendas. Y ahora tenemos al Rey entrando en el territorio. Tenemos al Rey entrando en la escena. Pues este pasaje es precioso porque nos revela una verdad. Una verdad que se dice fácil, pero tiene un peso espiritual profundo. ¿Cuál es la verdad que vemos en este texto? Cristo es la luz, mis hermanos, que transforma la oscuridad humana. Cristo es la luz que transforma, que disipa la oscuridad humana.
¿Cuántas personas no viven en el mundo ahora en tinieblas? ¿Cuántas personas no viven ahora en oscuridad, en sus pecados, sin dirección, como decíamos ahorita, lejos de Dios, en enemistad contra Dios? Pues Jesucristo es el único que puede transformar eso, el único que puede cambiar eso, y eso es lo que enseña el texto. El ser humano sin Cristo está confundido, perdido, sin dirección y atrapado en sus pecados. Pero cuando Cristo llega a la vida, Él aclara lo que antes no entendía. Muestra el camino correcto y cambia nuestro corazón. Donde había culpa, ¿qué pone? Perdón. Eso hace Jesús. Donde había miedo, ¿qué pone? Esperanza. Donde había desorden, pone propósito. Yo soy uno de esos ejemplos. Desordenado, vivía desordenado. Cuando Yadari me conoció, dijo, no, ese no, porque es muy regado. Al final, ya tú sabes. Pero sí, así andábamos nosotros. Y sin propósito. Cristo viene y pone orden. Cambia lo que somos por dentro. Y el Señor lo había prometido en su palabra. Yo quitaré los corazones de piedra y pondré en ustedes corazones de carne. Eso ya Dios lo había dicho en su palabra. Y el texto de hoy nos muestra con claridad el por qué Cristo es esa luz que transforma nuestra vida, la oscuridad más profunda que tú y yo podamos tener. Y lo primero que hace es porque Cristo, ¿qué es lo que hace? Penetra hasta lo más profundo del ser humano. Cristo es capaz de entrar hasta lo más profundo de la oscuridad humana, de la perdición humana. Él es capaz de llegar donde más nadie llega. Es capaz de ir a donde nadie puede ir, en el centro de nuestro ser o en el centro de cualquier lugar. Es interesante porque la Escritura dice en el versículo 12 y en el versículo 13, también en el 15 y en el 16, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, su ciudad natal, vino y habitó, aquí viene, en Capernaum, ciudad marítima, y en la región de Zabulón y Neftalí. Y el 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Y a los asentados en regiones de ¿qué? Sombra de muerte. Ojo con estas palabras que son fuertes. Luz les resplandeció. ¿Qué tiene que ver esto con que Cristo llega hasta los lugares más profundos? Mi hermano, el texto es claro. El texto es claro. Para entender esto nosotros tenemos que conocer un poco de historia. Conocer un poco de historia. Damos gracias al Señor porque aquí se estudió Isaías y se tocó esto. ¿Quiénes eran estas dos regiones? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Mis hermanos, dos de las primeras tribus de Israel que se apartaron del Señor. Increíble. Se fueron tras la idolatría, lo vimos en Isaías. Se fueron tras la perversión, se corrompieron al punto de que fueron ¿qué? Exterminados por los asirios. Fueron conquistados y se contaminaron con las demás naciones que vinieron o que fueron repoblando a ese lugar, con las que se repobló ese lugar. Idolatría, hechicería, sacrificios, cosas que no adoraban al Señor. Una tierra que se había alejado del Todopoderoso. La Escritura dice, camino del mar. Estamos hablando de que era una tierra que estratégicamente era una tierra que tenía mucha circulación de personas. Era una tierra en la cual venían muchas personas porque estaba en un lugar estratégico, un lugar comercial, de manera que ahí entró todo tipo de cultura. Sin embargo, Dios le había prometido a esa tierra que no los dejaría así para siempre. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que Jesucristo va ahí. Dice que el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Esa palabra asentado es interesante, porque no te está diciendo que el pueblo estaba pasando por un momento difícil, como solemos pasar nosotros a veces. Nos está diciendo de que el pueblo ya se había acostumbrado al pecado, que el pueblo ya se había adaptado a la oscuridad.
Sin embargo, la Escritura nos revela que Cristo va a ir. Yo quiero que tú contemples una cosa interesante. ¿Por qué Jesús no comenzó su ministerio en Jerusalén, donde estaba el templo? ¿Por qué Jesús no comienza su ministerio en otro lugar? ¿Dónde comenzó Cristo su ministerio? En el lugar que más lo necesitaba. En el lugar más oscuro. En el lugar donde las tinieblas estaban más enraizadas. Y ahí es donde va Cristo. Cuando yo leía esto, decía, es interesante porque nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, solemos ir donde está la viejita aquella que no me va a contestar mal, o donde está la persona aquella que es buena, ella no te va a dar una mala contesta. Ay, háblale tú a fulano que yo le voy a hablar a este. Eso sucede hasta cuando vamos a evangelizar. Y yo me voy cuando está aquel que no me va a ofender. Pero cuando se trata de predicarle al asesino, al drogadicto, al más corrupto, wow, ahí nos frenamos. Tendemos a, cuando estamos evangelizando en una zona, dejar la zona de Rosario para el final. Porque es fuerte esa zona. Mis hermanos, miren qué interesante. Dice la Escritura que Cristo comenzó por el lugar más oscuro, por el que más lo necesitaba. Y allí llevó su luz. Allí fue y predicó el Evangelio. ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué ese pueblo? Porque a Cristo lo que le interesa es la gente que está perdida. A Cristo le interesa la gente que está lejos de Él. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vemos que Cristo es la luz que transforma al ser humano, la oscuridad más profunda del ser humano, porque Él es capaz de penetrar hasta lo más profundo, ir a los lugares donde nadie se le ocurriría ir por primera vez. Y eso mismo pasa con nuestras vidas, porque Él no solo entra en lo más corrupto de una ciudad, Él entra a lo más profundo también de nuestro ser. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:23? Dice Cristo allá, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo es capaz de entrar donde nadie puede entrar. Yo escudriño las mentes y los corazones. Y sabemos que si Cristo es la palabra de Dios encarnada, dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo. Cristo es capaz de entrar hasta lo más profundo de nuestro ser para iluminarte. Por eso es el único que puede transformarnos. Por eso es el único que puede cambiar todas nuestras áreas. No queda un rincón sucio. Cuando se limpia el templo puede ser que queden esquinas con basura, a donde no llegue ¿cómo se llama? La fregona. Mi hermano, con Cristo no es la fregona esa. Jesucristo llega hasta lo más profundo, hasta los rinconcitos que tú no te imaginas de tu vida. Llega Jesucristo, ilumina tu vida, trae claridad a tu vida, trae esperanza a tu vida. En Juan 21:17, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Creo que la pastora Esther estuvo mencionando algo de eso. Cuando Pedro traicionó a Jesús, lo negó. Y se le apareció Jesús después y que le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuál fue la tercera respuesta que Pedro le da a Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y le respondió, Señor, ¿qué le dijo? Tú lo sabes todo. Mira, yo te voy a decir algo. Si piensas que hay algo dentro de ti que Dios no sabe, estás mal. Tú lo sabes todo. Cristo lo sabe todo de nosotros. Dice la Escritura que no hay ninguna cosa encubierta que no ha de ser manifestada en su presencia. Yo vivo, mis hermanos, descansando en la gracia de Dios, porque sé que un día me voy a parar delante de Él. Mi hermano, no hay nada oculto. No hay nada oculto. Él lo sabe todo. Él puede llegar donde nadie puede llegar. Dice la Escritura en Juan 2:24 que Jesús no se fiaba de la gente. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Que Jesús nació ahí y Jesús conocía a todo el mundo. ¿Qué dice la Escritura después? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre. ¿Por qué? Pues Él sabía
lo que había en el hombre. Hermano, Jesucristo sabe lo que hay en ti. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de tus luchas. Él sabe lo que hay en ti, de tus pruebas, de tus necesidades, de tus preocupaciones. Él sabe lo que hay en ti. Nada escapa a su presencia. Él lo sabe. Y Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Por lo tanto, cuando Cristo viene a mi vida, Él penetra hasta lo más profundo de mi vida, hasta lo más profundo. ¿Y qué hace? Resplandece. Y las tinieblas, dice la Escritura, no pueden prevalecer contra Él. Por eso le damos gracias a Dios por Cristo. Por eso es que Cristo puede transformar nuestra vida. Por eso es que Cristo puede hacernos nuevas criaturas. En Juan 8:12 otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué le dijo Jesús a la gente de su tiempo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, qué maravilla. Qué maravilla. Esta verdad no es para darnos miedo, no es para infundir temor. Es para darle gracias al Señor, para descansar en Él. Cristo conoce todo de mí, sabe todo de ti. No existe ninguna cosa en tu vida, ni en mi vida, que Él no sepa y que Él no pueda transformar. Y tú y yo como pueblo de Dios debemos vivir agradecidos a Dios por eso. Debemos vivir humillados delante de Dios por eso. ¿Por qué? Porque saber que Él lo sabe todo. Y estar seguros de que el hecho de que Él esté en mi vida, Él me va a transformar, Él me va a cambiar, Él me va a hacer nueva criatura. Mi hermano, esto es tremendo motivo de gozo. Cuando Cristo entra dentro de nosotros, rompe todo lo que nos esclavizó. Cristo sabe todo de mí, puede sanar todo en mí y quiere transformar todo en mí. Qué lindo. Dice la Escritura que entró en Cafarnaúm y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio la luz de Cristo. Aunque sabemos que después Jesús dice que ese pueblo fue rebelde. En cierta manera. Porque si en otros lugares, eso lo veremos después, si hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, hubieran creído. Ciudades peores como Sodoma y Gomorra. Pero sí vemos que hubo una respuesta al Evangelio. Cristo entró y transformó la vida de muchos. Cristo entra hoy y transforma la vida de nosotros. El texto nos enseña también que Cristo transforma la oscuridad humana porque da cumplimiento a las promesas de Dios. Miren, el texto es clave, el texto es importante porque Mateo es muy cuidadoso en dejar registrado ahí que Jesús no se fue huyendo, sino que el movimiento que Él hizo fue para que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo aquellas cosas. ¿Dónde podemos ver eso? En Isaías capítulo 9, después puedes estudiarlo si quieres. Mateo quiere que sus lectores entiendan que Cristo, mis hermanos, no vino por casualidad, no cayó ahí de la nada. Jesús vino con propósito, para cumplir la promesa de Dios, para hacer lo que estaba escrito. Dios prometió en Cristo disipar las tinieblas. ¿Y qué pasó? Lo cumplió. Cuando viene a nuestras vidas, Dios promete en Cristo disipar las tinieblas. Y es Dios el que lo hace, no es cualquiera. Por eso es que podemos decir nosotros que Cristo puede transformarnos, que Cristo puede cambiarnos. Yo no sé si tú eres de los que luchas contra un pecado y dices, nunca podré salir de esto. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar luchando con esto o contra esto? Señor, cámbiame. Señor, tengo esta área en mi vida que necesito cambiar. Ayúdame, Señor. Señor, no va a suceder nunca. Señor, ¿por qué vuelvo a caer en esta área? Mi hermano, la palabra del Señor enseña que Cristo llega y transforma. Cristo llega y cambia. Y el hecho más certero de eso es que Dios lo ha prometido. Es Dios el que lo ha prometido. La Escritura nos dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. A mí me gusta mucho la palabra del Señor en Lucas, capítulo 1, versículos del 76 al 79. Tiene mucho que ver, incluso con Juan el Bautista, con el contexto que estamos hablando aquí. Dice, con respecto a Juan el Bautista, cuando se le está profetizando al Padre. Y tú,
Miren qué profecía. Niño, profeta del Altísimo serás llamado, hablando de Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Fue Dios quien lo dijo, que Cristo iba a ser capaz de hacer esto. Por eso es que Cristo lo hace. Cristo tiene toda la autoridad del Padre. Segundo a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Él son ¿qué? Son en Él sí. ¿En Él quién? En Cristo. Todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El Salmo 138:7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, dice, tú me vivificarás, contra mis enemigos extenderás tu mano y tu diestra me salvará. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Así que hermano, a mí esto nosotros debe darnos paz, porque si Dios prometió que en Cristo iba a disipar todas las tinieblas de nuestra vida, o iba a transformar nuestras vidas, hermano, nosotros lo que tenemos es que ponernos en la brecha, en línea con Dios y dejar que Él nos transforme. Puede que estemos luchando con algún pecado, con cualquier cosa en nuestras vidas. Hermano, Cristo vino para disipar eso y Dios lo dijo. La Escritura lo dice claro, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Así que si estás luchando contra el chisme, contra alguna envidia, contra alguna ira, contra algún deseo o algo pecaminoso, hermano, esta promesa debe darte calma, pero debe ponerte en la brecha también. Cristo vino para transformar mi vida completa y la va a pulir completa. A mí me toca solo rendirme a su voluntad, creer en Él. Él vino a transformar mi tiniebla. Y por último, Cristo transforma la oscuridad humana. ¿Por qué? Porque trae el reino que transforma nuestras vidas. El único reino que puede transformar las vidas. Dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué? A predicar. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús ha venido a reinar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, para que tú y yo vivamos para su gloria, para que Él sea nuestro único centro de adoración. Por lo tanto, todo lo que hay en nosotros, Él se va a encargar de irlo quitando poco a poco. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos a su voluntad. La palabra lo dice, acción, arrepiéntanse. La mujer que te gusta citar mucho, cuando viene a los pies de Jesús, que la están tildando, querían caerle a pedradas, porque la habían cogido en pecado, y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Cuando Jesús dijo que tire la primera piedra y que no ha cometido un pecado. ¿Y qué le dijo? Todo el mundo, desde el más chiquito hasta el más grande, soltó la piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mira, ni yo te condeno. Vete. ¿Qué le dice? Y sigue pecando y sigue haciendo lo que tú quieras, que mi luz te va a iluminar, que mi luz te va a transformar, mi luz te va a cambiar. No peques más. Y hay cosas en nuestra vida que deben ser transformadas poco a poco. Y eso es lo que se le llama proceso de santificación. El Señor poco a poco va a ir cambiando nuestra vida. El Señor poco a poco va a ir transformando nuestras vidas. Jesús llegó a esta ciudad, predicó el evangelio del reino, el único que puede transformar la vida de las personas. Mi hermano, gloria le damos al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento va de la mano con el evangelio. Hermanos, si no nos hemos arrepentido de corazón, Cristo no puede reinar. Su luz no puede iluminar todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos y dejar que Él nos transforme. Señor, pero estoy luchando con esto. Confía en las promesas del Señor y lucha contra ese pecado. No te rindas a Él. Enfócate en Cristo, en hacer su voluntad. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado
al reino de su Hijo amado. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros ahora somos siervos de Jesucristo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos una vida plena en la luz. Dios quiere que vivamos en la santidad. Por lo tanto, mis hermanos, busquemos eso. Anhelemos eso. Pues este texto nos enseña, mis hermanos, que Cristo llega, que Cristo transforma, que Cristo trae el reino que transforma la vida de las personas, que Cristo ilumina. Por lo tanto, mis hermanos, una vez más le damos gracias a nuestro Señor por Jesucristo. Y vivamos esa luz. Dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tenemos la luz de Cristo en nosotros, tenemos que iluminar, tenemos que mostrarle al mundo que está en tinieblas. Y nosotros debemos creer de todo corazón que hemos sido transportados o trasladados de la oscuridad a la luz. Ese es el poder de Cristo. Cristo es poderoso para cambiar nuestras vidas. No importa cuán contaminado, cuán sucia esté una persona. Si Cristo entra ahí, la puede transformar. Y eso es lo que enseña el texto. Esta ciudad estaba bien corrompida, Cristo llegó y Cristo iluminó. Seamos nosotros también como Cristo. Cuando vayamos a predicar el Evangelio, hay que predicarle también al asesino, hay que predicarle también al que siempre está, no sé, al drogadicto, a todos, mis hermanos. Así que bueno, como damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Sí?